Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, el tema que nos convoca en el día de hoy es hablar justamente de los órganos judiciales, ¿sí? Lo que vamos a hablar es de lo que es el Poder Judicial de la Nación, lo que es el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y lo que es especialmente el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí vamos a hacer una parada particular con más detenimiento para evaluar algunas cuestiones que se han dado respecto de la modificación de nuestra norma fundamental en 1994. ¿Sí? Bueno, los invito a todos a seguir el mismo método de trabajo. Vamos a mirar un organigrama en donde, bueno, ahí vamos a poder encontrar un poco la estructura, que no vamos a hacer eh, muy largo el video respecto a estos organismos que suelen integrar los distintos poderes judiciales, sino que vamos a mencionar algunas cuestiones que ameritan hasta llegar a, bueno, lo que les decía, este apartado especial respecto a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Los invito a que veamos el video. Bueno, primero tenemos que hablar de qué se tratan los órganos judiciales, ¿no? Los órganos judiciales justamente lo que van a hacer es el asiento y el acceso a la jurisdicción que aquel justiciable necesite recurrir para justamente poder dirimir un conflicto, ¿verdad? Esto es importante porque respecto a determinadas materias, como hemos visto, o como mejor dicho, lo han visto en el video del doctor Ruiz, en donde habló de jurisdicción y competencia, hay algunas cuestiones que tramitan en la justicia federal y en la justicia ordinaria. Obviamente, la justicia federal va a tener una competencia exclusiva y va a ser extensiva a todo el territorio de la nación, por eso se la denomina federal. Caso contrario es la justicia ordinaria, ¿sí? Que son aquellos casos más comunes, digamos, por eso también se la denomina la justicia común, en donde, bueno, va a estar compuesta por órganos judiciales que van a tener esa jurisdicción un poco más limitada, ¿verdad? Eh, Perfecto, continuemos. Bueno, como les decía, vamos a seguir un PowerPoint, que es nuestro método de trabajo en los videos, donde justamente vamos a graficar un poco mejor lo que venimos desarrollando, que particularmente considero que es un método de trabajo que suele ser muy claro. En la primera pantalla lo que vamos a ver justamente son los organismos judiciales y lo que hablamos hace un rato. De qué se trata el Poder Judicial de la Nación, de qué se trata el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y de qué se trata el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero recordar de que este tema tiene que estar ligado con el video nuevamente que hizo nuestro queridísimo doctor Marcelo Ruiz. ¿Sí? Ya hablamos más o menos de lo que se trata de la competencia federal, más o menos de lo que se trata de la competencia ordinaria. Acá lo que van a ver justamente es un gráfico que, bueno, va a estar a disposición suyos, o si no nos los piden, no hay ningún problema, en donde van a ver la composición para ver justamente de qué se trata el Poder Judicial, ¿verdad? Tenemos que recordar de que, bueno, el Poder Judicial va a estar compuesto por la Corte Suprema de Justicia y después cada provincia va a disponer de su propio Poder Judicial. Recordemos de que lo que hizo justamente la reforma del 94 fue integrar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adelanto un poco el tema de que va a ser debate respecto a la competencia judicial y legislativa autónoma propia que reviste cada provincia. Y bueno, justamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta reforma se encuentra integrada. Para arrancar yo lo que puse fue, bueno, una definición que da el doctor Lino Palacios, que me parece que es interesante, ¿no? Donde menciona que nosotros tenemos algunas similitudes, por no decir varias, o un copy-pega, de la Constitución norteamericana, y lo que hace justamente es volcarlo en el artículo 116, que justamente desarrolla la competencia federal y la limitación respecto de la jurisdicción que está a cargo del gobierno nacional. Y bueno, la justicia que es ordinaria, que es común, que se encuentra discriminada en distintas jurisdicciones, ¿verdad? Ahí menciono también los artículos, es una cita que es interesante y obviamente también da las limitaciones del artículo, del artículo 75, perdón, inciso 12 de la Constitución Nacional. Muy bien, ¿cómo se organiza el Poder Judicial de la Nación? En primer lugar, como bien mencioné, nuestro máximo órgano judicial es la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia hoy en día está compuesta por 5 jueces, a los cuales responden al Procurador General de la Nación, procuradores fiscales de la Corte y los defensores oficiales respecto de la Ley 24.946. ¿Sí? Los jueces tienen una competencia bastante especial. No todos los procesos llegan a ellos, sino que son procesos limitados, tienen competencia originaria en algunos casos. Después también van a tener en per saltum otros temas que quizás más adelante con más detenimientos lo vamos a poder analizar mejor. Y bueno, también obviamente los recursos extraordinarios federales o los recursos que se encuentren limitados respecto al Tribunal Superior de cada jurisdicción. Y cuando menciono cada jurisdicción es de cada provincia. ¿Sí? Bueno, la Corte Suprema, como bien mencioné, está compuesta por 5 jueces, entre ellos eligen un presidente, un vicepresidente y reglamentan o dictaminan su propio reglamento interno, ¿sí? Y también para la justicia nacional. En la siguiente filmina lo que van a ver justamente es cómo la competencia del territorio federal se encuentra dividida exclusivamente en lo federal y federal ordinaria. Ahí va a estar la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Electoral, etcétera, etcétera. No los quiero mencionar porque justamente se encuentran acá graficados, ¿verdad? Y después, con competencia federal y ordinaria, mencionamos a la Cámara Federal de Casación Penal. También tenemos aquellos que tienen competencia en los territorios de la provincia, como pueden ser las cámaras federales de primera instancia, jueces federales de primera instancia y tribunales orales en lo criminal federal, que esta sería la única instancia. Recuerden que al principio del video dijimos de que justamente la justicia federal o la competencia federal es extensiva, por ende en todas las provincias va a haber juzgados respecto a la materia que sea federal. Y bueno, son los que van a entender en determinados temas eh, particulares. Eh, También si empezamos a hablar un poco de la materia penal, que no nos ocupa acá, pero me parece interesante traerlo a colación, hay delitos que justamente son federales y no son ordinarios, como por ejemplo el narcotráfico o la trata de personas. Esos son delitos, bueno, no solamente federal, sino también universal, porque no solamente es de propio interés del Estado argentino, sino también compartido con todos los estados donde buscan erradicar esos tipos de delitos. Pero bueno, me parece que es una creación importante traerla como para que sea más exclusivo. Continuamos. Bueno, no voy a extenderme mucho más en todo lo que dice acá el gráfico. Ustedes si quieren pueden detenerse y lo pueden ver con más detenimiento. Igual este gráfico obviamente peca de originalidad, sino que está en el manual de Lino Palacios. Y y bueno, nada, también aquel que pueda acceder lo va a poder ver claramente. Si no, como les dije, les facilitamos el Power, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, con competencia territorial en la capital federal también hay, con competencia exclusivamente federal y competencia ordinaria. Ya acá metemos la competencia ordinaria y dejamos un poco de lado a la competencia federal. Y ahí lo que vamos a encontrar son los foros civil, comercial, laboral, los foros penales. Los foros civil y comercial, bueno, van a estar integrados por las cámaras de apelaciones respecto de la materia y los juzgados de primera instancia, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil está compuesta por varias salas y juzgados de primera instancia en lo civil hay muchísimos. No quiero dar el número exacto para no equivocarme, pero bueno, eso es un dato que a mi entender acá es irrelevante, sino que se puede buscar y se puede acceder y no hay ningún problema, ¿sí? Y bueno, terminamos con la competencia que es federal y ordinaria y menciono a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico, jueces de primera instancia en lo penal económico, tribunales orales en lo penal económico y los tribunales orales menores. Eso es una competencia como más restrictiva respecto a la materia penal económica. Muy bien, llegamos al Poder Judicial de la Nación. Como bien en la primera filmina observamos, en la segunda, perdón, observamos la definición del doctor Lino Palacios. Es importante aclarar de que cada provincia tiene su propia facultad judicial y legislativa. Y acá vamos a hacer, por una cuestión meramente de que formamos parte de la provincia de Buenos Aires, un desarrollo respecto a esta competencia, pero podríamos hablar del Poder Judicial de Córdoba, de Corrientes, de Mendoza, de la provincia que ustedes consideren. Bueno, el artículo 160 de la Constitución Provincial de la provincia dispone que el Poder Judicial va a estar organizado por
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, las cámaras de apelaciones y los jueces y tribunales que se establezcan por ley. Para hacerlo más gráfico, e insisto con esto de ser gráfico, porque bueno, a veces es complicado tener en la cabeza todos estos organismos respecto a la competencia que tienen. Tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? A los tribunales de casación penal y a las cámaras de apelaciones en lo civil, comercial, garantías, contencioso administrativo. Abajo de eso vamos a tener a todos los juzgados de primera instancia en las distintas materias y también vamos a tener los tribunales de los criminales y los tribunales de trabajo. Abro paréntesis. Los tribunales de trabajo es algo que está bastante discutido. Anteriormente estaban los tribunales de familia y por una cuestión de doble instancia, es un tema que se encuentra debatido. Hoy en día los tribunales de familia se disolvieron hace mucho tiempo, pero los tribunales de trabajo continúan. Y también se encuentra integrado por juzgado de paz y juzgados notariales. Ahora sí, es a donde yo quería llegar. El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene muchas particularidades. ¿Y dónde arranca todo este lío? Arranca en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, como bien lo mencioné. El artículo 129, que es el artículo que le da autonomía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ser capital de la misma, lo que determina es brindarle, como bien la tienen las otras provincias, y he mencionado y reitero, facultades judiciales y legislativas. La cuestión es que hace un rato estuvimos hablando de la justicia nacional, que tienen asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y acá es donde tenemos que hacer la distinción. Bueno, la legislatura porteña ha dictado la ley número 7, ¿sí? Esta ley, si bien no es muy extensa, lo que determina es la atracción de esas competencias, ¿verdad? Esas competencias que fueron de nación. Entonces, lo que busca es, bueno, nada, atraer a esos órganos judiciales, ¿sí? Pero, pequeño detenimiento, la ley 24.588, que también fue la denominada ley Cafiero, suspendió esta ley número 7, ¿sí? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijo, bueno, perfecto, si yo tengo autonomía, la justicia que correspondía a la nación tiene que venir a mí, porque justamente por una cuestión de jurisdicción a mí me corresponde. Y ahora que me encuentro embestida con la, eh, perdón, con la facultad judicial y la facultad legislativa, no quiero esos organismos. Esta ley Cafiero dijo, no, no corresponde que te lo demos. Lo que sí te vamos a dar son determinadas materias, ¿sí? Que son, por ejemplo, en contravencional o tributario, ¿sí? Para que vos formes tu poder judicial. Pero puso un poco en stand-by lo que es ese traspaso condicional de los organismos que están en nación, que por territorio le corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, ya que estamos con esta lucha y acá después los voy a invitar a que cada uno tome su conclusión a ver qué le parece. Por ejemplo, en el manual de Diño Palacios que mencioné, lo que él dice es que gracias a el destino, digamos, la ley Cafiero puso un detenimiento porque este traspaso hubiese sido caótico. Yo no tengo una apreciación personal, me parece que si la Constitución determina algo se tiene que cumplir, pero bueno, habría que ver cuáles son los pros y los contras y quizás las personas que formen parte del Poder Judicial de ambas jurisdicciones puedan llegar a conclusiones que son más nutritivas y si hay alguno que trabaja en Nación, los invito a que nos comenten, me parece algo genial. Volviendo al tema. Bueno, la ley 7, que recién mencionamos, además creó la estructura del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo se estructura el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, primero tiene un Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? Que es su organismo máximo judicial. El mismo está compuesto por jueces. Este lo que entiende o su competencia es respecto a distintos conflictos de los poderes de la ciudad, ¿sí? O también en las demandas promovidas por la autoría o las acciones que se pretende de declaración de inconstitucionalidad. Recordemos que la ciudad también tiene su propia constitución, como cada una de las provincias. Y bueno, cuestiones meramente de materia electoral
y también en aquellos procesos en donde la ciudad sea parte. Ahí está la competencia de la justicia de la ciudad. También está compuesta por, bueno, cámaras de apelaciones en lo contravencional y de faltas, Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario. Obviamente va a haber juzgado de primera instancia respecto a estas materias. Son 15, yo acá no lo noté. Y bueno, justamente resalto de que la ciudad tiene competencia en todos aquellos procesos en los que ésta sea parte. ¿Sí? Y bueno, también cuenta con juzgados de primera instancia en lo contravencional y de faltas. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Por qué hace tanto tiempo, si bien ya han pasado 30 años de la modificación, todavía no hay una transmisión de los poderes? Bueno, justamente la última palabra que mencioné es la respuesta, ¿no? Es una cuestión de, de quita y de poder y discusiones que ahí, nada, no quieren ser seguidas. Por último, para finalizar, bueno, les dije que era un tema corto, se ha dictado la ley 26357, que justamente es un convenio de transferencia de competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No voy a explayarme mucho más, sino lo que voy a decir es que en estos casos van a intervenir el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires también y los juzgados que correspondan, en donde la ciudad va a entender en determinados delitos que dispone el Código Penal, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, las exhibiciones obscenas o las lesiones en riña. Si ustedes ven que hay una persona desnuda corriendo por el obelisco, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a ser quien tome cartas en el asunto. O si hay personas que se están peleando, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a ser la que tenga la competencia originaria para intervenir. Pero bueno, son ejemplos muy absurdos para que se entiendan. Bueno, y además en esto también podemos tener en cuenta los últimos casos que hubo respecto a determinados conflictos que la Cámara, perdón, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene con cámara de detección, de rostros, etcétera. Pero esto es harina de otro costal. Y bueno, finalizamos con el tema. Era un tema corto, sí, quise ser lo más sintético posible. Y bueno, los invito a que reflexionen respecto a qué consideran ustedes, ¿verdad? Insisto en esto. ¿Corresponde que los organismos de la nación se vayan para la ciudad? ¿No corresponden? Porque está esa lucha de poder. Eh, Creo que es un debate que se está hablando hace mucho tiempo y también está bueno hablarlo acá, ¿no? Que cada uno dé su opinión o si alguien lo quiere investigar, que pueda haber estas normas. Y, y bueno, nada, no quiero hacer muy extensivo el video. Les agradezco a todos, ¿sí? Espero que todos tengan un buen día y aprovecho para agradecerles a todos los que se toman el tiempo para poder ver los videos que si bien tardamos en hablar de cada tema, le ponemos mucho esfuerzo y estamos muy contentos, ¿sí? Les agradezco a todos y bueno, saludos.